Ya. Amén. Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. En esta ocasión, el grupo número 7 se ha preparado con el tema Principios bíblicos para la educación, Estado, trabajo, economía y cultura. Dentro de la introducción vamos a tocar los principios bíblicos en la educación, el Estado, trabajo, economía y cultura y el papel fundamental que es la palabra de Dios. Bueno, primero vamos a comenzar con la educación. La educación es un aspecto muy importante dentro de la sociedad. Para ello queremos tocar el primer texto bíblico. 1 Corintios 1:19 dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Toda educación debe de enseñar desde la perspectiva bíblica, donde la sabiduría divina predomine sobre la enseñanza mundana. Eso es un importante dentro de la sociedad. Otro aspecto importante nos habla Mateo 15, donde dice: porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, hurtos, adúlteros, fornicarios, falsos testimonios. Entonces, nosotros tenemos que enseñar desde la disciplina, donde debe apuntar al corazón del estudiante, discerniendo las verdaderas necesidades internas en lugar de enfocarse en las necesidades externas. Otro aspecto importante nos habla Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino para que cuando viejo no se aparte de él. La educación debe centrarse en el desarrollo del carácter y las habilidades del estudiante, preparándolo para glorificar a Dios en su vocación y responsabilidad para que cumpla su función dentro de la sociedad como un buen individuo. Dios me lo bendiga. En esta parte me toca exponer los principios bíblicos para el Estado. La definición nos enseña que toda la autoridad proviene de Dios, establecida la autoridad para servir para el bien común, promover la justicia y mantener la paz en la sociedad. También podemos ver otro punto muy importante, la separación entre el reino de Dios y el Estado. Según Mateo 22:21, enseña que su reino no es de este mundo, estableciendo una diferencia entre la espiritual y lo terrenal. En el punto 2, obediencia a Dios sobre el Estado. En Hechos 5:29, cuando las leyes humanas van en contra de la voluntad de Dios, los cristianos deben priorizar su obediencia a Dios, que es lo principal. También en el punto 3, respeto para las autoridades. En 1 Pedro 2:13 y verso 14 nos enseña: por causa del Señor tenemos que someternos a todas las instituciones humanas, ya sea el rey como el superior y a los gobernadores como enviados para el castigo de los que hacen alabanza de los que hacen el bien. Hasta aquí sería mi participación. Gracias. Voy a exponer sobre los principios bíblicos del trabajo. Hemos tomado tres puntos que hay muchas citas bíblicas. El trabajo no es una maldición. En Génesis capítulo 2, versículo 15. Ahí podemos entender que el trabajo fue asignado al hombre antes de la caída, porque lo puso en el huerto para que labrase en ella, y podemos comprender que es un mandato divino, mas no una maldición. El trabajo es una forma de adoración a Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 24. Ahí podemos ver que debemos de cumplir bien en nuestras labores, siendo conscientes que Dios se agrada de ello y que recibiremos la recompensa de parte de Dios. El trabajo es un medio para nuestro sostenimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 12. Ahí podemos ver que Dios nos manda a trabajar con nuestras manos y así ser de testimonio, de ejemplo para con los de afuera, y no pasar necesidad de nada. Amén. Principios bíblicos en economía.
Tenemos 3 principios. El primero se trata de administrar de forma sabia y fiel para la gloria de Dios y el bienestar de los demás, evitando la explotación y promoviendo el crecimiento a través del trabajo duro, el ahorro prudente, la generosidad y la inversión consciente, demostrando así fidelidad y sabiduría. El texto nos quiere decir en Mateo 25:14, una explicación, enseña que Dios nos confía dones y recursos y espera que seamos buenos administradores de ellos, utilizándolos de forma responsable y fructífera. El segundo punto, el segundo principio nos quiere decir, se promueve el trabajo diligente y la administración sabia de los recursos como mayordomía responsable, en lugar de la avaricia y la acumulación desmedida de riqueza. La generosidad hacia los necesitados y la planificación financiera son fundamentales. Proverbios también nos quiere decir, es una instrucción clara sobre la importancia de la integridad. Proverbios 11:1, que no solo se limita al comercio, sino que abarca la manera en que nos relacionamos con los demás en todos los aspectos de la vida. El tercer principio nos quiere decir, significa que el trabajo que uno realice, o sea, esfuerzo, es la principal forma de obtener ingresos, sustento económico para cubrir las necesidades y vivir con una calidad de vida digna. Y también tenemos Lucas 12:15, que quiere decir, este texto advierte contra la avaricia y el materialismo, enseñando que la vida no se define por la acumulación de bienes, sino por una relación con Dios y el servicio a los demás. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Vamos a hablar acerca de los principios bíblicos en la cultura. La responsabilidad asignada por Dios al hombre respecto al rol que éste debe desempeñar en la cultura, representando a Dios ante ella, siendo una bendición en la sociedad y la cultura, relacionándose en los principios de justicia, amor y verdad. Veamos en el matrimonio. Marcos 10:9 nos dice, lo que Dios ha unido no lo separe ningún hombre. Enfatiza la unidad y permanencia del matrimonio como un diseño divino ante la ruptura de muchos matrimonios en la cultura moderna. En el lenguaje, Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. El lenguaje y la comunicación deben ser respetuosas y servir para instruir y dar esperanza. Valores, Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esto. Hoy muchos se alegraron y se burlaron de la muerte de Charlie King, un activista conservador, mostrando una intolerancia brutal ante uno que piensa diferente. Pero nosotros estamos para mostrar respeto, amor, aún de los que nos maldicen. Hasta ahí mi participación. En conclusión diremos que estos 4 principios bíblicos se centrarán en enfatizar la soberanía divina y la administración de los recursos, la integridad en el trabajo y los negocios, la educación basada en virtudes y verdad, una visión cultural que honre a Dios y sirva al prójimo, buscando la excelencia y la administración sabia de todo un Estado. Que Dios le bendiga.